8:41 nos acompaña, como hemos anunciado, el consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando. Consejero, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, con él vamos a hablar unos minutos del Plan Acción Vivienda anunciado por el presidente García Paje en el debate sobre el estado de la región. La medida estrella, por así decirlo, es la concesión de esos préstamos a tipo cero. ¿Cuáles son las condiciones y quiénes se pueden beneficiar de ellos? Pues la verdad que lo que vamos a conseguir con esto, que llevamos trabajando desde hace ya meses todo el plan de acción y que aún así todavía nos quedan algunos flecos por terminar de cerrar, sobre todo porque le hemos solicitado al ICO el que estos préstamos a su vez puedan estar avalados y que así la comunidad autónoma pueda reducir el riesgo de este tipo de operaciones financieras en las que ahora nos vamos a embarcar. Va a ser una medida principalmente dirigida a los menores de 36 años, pero también a aquellas familias que pongan en marcha su vida en un municipio de los que se ven gravemente afectados por la despoblación. De esa manera podemos intentar, con las mismas herramientas, intentar ayudar o resolver distintos problemas que nos hemos marcado como objetivo. ¿Cuál es el funcionamiento? Pues cuando alguien vaya a una entidad financiera a la que más les guste y consigan pasar todo el filtro por el que tenemos que pasar para que nos concedan el 80% de la hipoteca de una vivienda, con eso ya hecho es cuando van a poder acercarse al Gobierno de Castilla-La Mancha para decir: tengo el 80% ya concedido, me gustaría el que se analizara el que me pudierais prestar el otro 20%. Esto no lo hace nadie en España, porque otras comunidades autónomas lo que hacen es que te avalan el 20% si el banco realmente quiere prestártelo o no. ¿Qué sucede? Que muchas veces esos avales solamente cubren el principal de la deuda y no cubren los intereses. Entonces, ante ese riesgo, las entidades financieras privadas deciden ni siquiera hacer uso de ese aval. Claro. Y por lo tanto no te conceden el 100%. ¿Qué hacemos nosotros? Pues no sé si será matar moscas a cañonazos, pero yo creo que esto ya es cirugía mayor. La situación que atraviesan muchas familias y en particular la gente joven de este país, ya no podemos ir solamente al herbolario, ya hay que hacer cirugía mayor. Ya. Y esta medida es de cirugía mayor. Vamos a ser la primera comunidad autónoma en España que dé préstamos directamente a la gente joven y a las familias de nuestra región para que pueda tener ese otro 20%. Pero además hay que aparejarlo con toda la reducción de impuestos que hemos planteado, porque cuando alguien se compra una casa, luego se lleva la gran sorpresa, que no grata, de que asociado a lo que te cuesta la casa tienes otro 13, 15, 18% de gastos, que son todo lo que tiene que ver con la notaría, todo lo que tiene que ver con los impuestos asociados, y al final lo que ocurre es que se te está prácticamente pidiendo que tengas casi un 40% de lo que vale una casa ahorrado. Eso es demencial. Ese es a día de hoy uno de los principales cuellos de botella de por qué la gente joven en este país no puede acceder a una vivienda en compraventa. ¿Qué hay que hacer? Pues por la vía de la oferta, que haya cada vez más obra nueva y cada vez más viviendas rehabilitadas, que de ahí que vamos a invertir otros 45 millones de euros más en obra nueva a través de fondos FEDER, que eso es una manera que tenemos de financiar a la comunidad autónoma en el que nosotros solamente ponemos el 15% y la solidaridad europea nos pone el otro 85%. Pero también eso es por la vía de la oferta, pero por la vía de la demanda hay que hacerle más asequible a la gente el que pueda acceder a esa vivienda, o bien porque estamos dando ayudas al alquiler, o bien porque estamos dando ayudas para la rehabilitación, o bien en este caso con esta medida estrella porque estamos facilitando el que la gente no tenga que ahorrar un 40% de lo que vale una casa, sino que de esta manera vamos a reducir los impuestos y vamos a aplicar deducciones fiscales, y por otro lado prestamos el 20% que no te presta el banco. ¿Tienen cuantificado el número de personas que se pueden beneficiar por estas medidas? Bueno, de momento con los 30 millones de euros que vamos a poner de manera inicial en este programa de préstamos, estamos hablando de entre unas 500 y unas 700 familias de entrada. Pero piensen que en la medida en la que la gente va a ir devolviendo el dinero, ese dinero es rotatorio, ese fondo es rotatorio, y por lo tanto podremos estar ayudando a muchísima más gente, y es más, en la medida en la que podamos el día de mañana escalar estas ayudas, o bien con financiación del ICO,
o bien porque el Estado se sume a esta iniciativa y nos permita el poder contar con más dinero, y incluso el día de mañana lo ideal sería, pero esto ya entramos en restricciones del Ministerio de Hacienda y cuestiones de la deuda pública, el que el día de mañana pudiéramos apalancar los 30 millones de euros con los que disponemos con otros préstamos que fueran a un precio razonable con entidades financieras o bancarias, que nos pudiera permitir escalar la operación a un calibre mucho mayor. ¿Qué fechas se han puesto para que entre en vigor esta medida? Porque supongo que, bueno, habla usted de diálogo con el ICO, también supondrá una especie de pacto o acuerdo con las entidades financieras. Claro, bueno, nosotros vamos a correr todo lo posible. Si por mí fuera, lo pondríamos en marcha mañana, pero no solamente depende de nosotros, y de ahí que vamos a intentar meterle prisa a todo el mundo para que esto se ponga en marcha cuanto antes. Al final, es un plan de acción. Se trata de que las medidas lleguen lo antes posible. Igual que todo lo que tiene que ver con el programa FEDER, bueno, de aquí a diciembre vamos a poder llevar a cabo esa reprogramación. Ese es el calendario que marca Europa. Nuestra intención es que ya en el 2026, a principios del 26, podamos ya contar con esa reprogramación que nos permita poder sacar adelante las convocatorias de esos 45 millones de euros para poder hacer obra nueva. Y todo lo que tiene que ver con las deducciones fiscales, todo eso va a ir incluido en la ley de presupuestos o en la ley de acompañamiento, según qué medidas en una ley o en otra, que se va a tramitar de aquí a finales de diciembre en las Cortes. Por lo tanto, al final esto es como todo, ¿no? Ojalá pudiéramos tener una varita mágica para resolver problemas, o al menos para que las ideas que tenemos las pudiéramos poner en marcha de un día para otro. Pero bueno, cuando estás haciendo cosas tan novedosas, tan pioneras, también creo que hay que conjugar esa urgencia que todos sentimos porque la solución llegue cuanto antes, con que esa solución tenga unas garantías para no meter la pata, y mucho menos cuando estamos innovando, cuando estamos haciendo camino al andar, porque esta senda está sin transitar. Estamos haciendo historia en España de cómo una comunidad autónoma se embarca en dar préstamos, cosa que el resto de comunidades autónomas ni siquiera se lo habían planteado. Están dando avales, pero no está funcionando. Y si las cosas cuando no funcionan, pues hay que inventarse otras soluciones distintas. Uno de los grandes problemas en el acceso a la vivienda es que no hay suficientes, que no se construyen las suficientes. ¿Qué medidas hay en este plan de acción para corregir esto? Pues precisamente para ello, por la vía de la oferta, tenemos esos 45 millones de euros que vamos a destinar a través de los fondos FEDER para construir 800 viviendas. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos el mismo modelo que nos ha servido para hacer unas 800 que ya llevamos iniciadas con los programas del MRR, que estos recordarán que son los fondos de recuperación del COVID. En su momento Europa nos dio 42 millones de euros para poder ofrecer ayudas a quienes promueven vivienda para alquiler asequible, es decir, un alquiler por debajo de precio de mercado, pero dirigido no para alquiler social para colectivos vulnerables, sino para personas jóvenes, familias trabajadoras, gente que tiene un trabajo estable, pero ve cómo el mercado del alquiler tiene unos precios prohibitivos para sus salarios. Bueno, pues de la misma manera nosotros vamos a coger esas ayudas que había de los MRR, de los fondos europeos, y le vamos a dar una vuelta de tuerca. Si antes dábamos hasta 50.000 euros por vivienda a quienes promovieran estas viviendas, ahora vamos a dar hasta 65.000 euros por vivienda, es decir, ayudas de hasta 700 euros por metro cuadrado. ¿Para qué? Para que otro de los grandes problemas es que a quien hoy le toca hacer vivienda con protección pública le cuesta más el collar que el perro. Claro. Y entonces tenemos que ayudarles a incrementar sus gastos, incrementar sus ingresos o minimizar sus gastos. Con este tipo de ayudas que conseguimos, que sí les salga rentable el poder construir, porque hay veces que cuesta más los materiales de la construcción o cuesta más el suelo que lo que luego se te permite legalmente vender esa vivienda o alquilar esa vivienda. La falta de suelo es otro problema también, y aquí entran en juego los ayuntamientos. Sí, aquí entramos en juego todos. Los ayuntamientos, por supuesto, que tienen que llevar a cabo redacción de modificaciones para que haya más suelo disponible. Todo con cabeza. Esto no va a ser tampoco jauja, evidentemente, ni va a ser ningún tipo no vamos a permitir que sea ningún tipo de ejercicio especulativo. Pero a día de hoy incluso nos tenemos que estar planteando el que aquellos suelos que son dotacionales, es decir, aquellos suelos que tendrían que estar reservados o para un centro de salud dentro de 20 años, o para un colegio dentro de 20, o para un instituto, que se reservan a largo plazo, lo que estamos planteando, ya con una modificación también en la ley de acompañamiento del presupuesto, el que esos suelos
es mejor que, aunque sean dotacionales, a día de hoy se reserven para vivienda, porque es lo que más nos aprieta a todos, con la condición de que el ayuntamiento de turno ya nos dará otros suelos para equipamientos educativos o sanitarios o de atención a las personas con dependencia o mayores, pero que no estemos intentando modificar normas urbanísticas que a lo mejor tardamos un año y medio porque hay que seguir unos trámites garantistas y legales, claro, cuando la urgencia la tenemos hoy. Entonces, hay muchas veces que la gente lo que te dice es, si en la travesía en el desierto yo lo que necesito es una cantimplora hoy. No necesito que me prometas que cuando llegue hay un oasis o un bidón de aguas, pero la cantimplora la necesito hoy, porque si no, no llego a atravesar el desierto. Que nos emancipan los jóvenes a los 40 y tantos. Sí, bueno, y ahí también tiene mucho que ver la dinámica tanto urbana como rural. La gente en el medio rural se emancipa después porque la forma de vivir es otra distinta también, tengamos eso en cuenta. Entonces, más allá de la edad media o de la media aritmética, nosotros tenemos muy bien identificado el que hay que tener soluciones para el mundo urbano y otras soluciones también para el mundo rural. De ahí que hayamos dedicado ya ayudas de 10.800 euros por persona que se compra una casa en el medio rural a más de 5.000 jóvenes en Castilla-La Mancha. Y de ahí que sea otra de las medidas que estamos negociando con el Ministerio, que en el plan estatal tenga continuidad para poder seguir ayudando a la gente de nuestros pueblos. El plan en zonas urbanas habla de reconvertir edificios públicos en edificios de uso residencial. ¿Tienen cuantificados y saben precisamente cuántos puede haber en la región en esta situación y cuántas viviendas se podrían construir allí? Tenemos identificados 36.000 metros cuadrados de edificios públicos que van a quedar vacíos o no tienen uso con motivo de que estamos llevando a cabo otras inversiones en infraestructuras. El ejemplo más evidente es en Ciudad Real Capital, donde con la reconversión del Hospital del Carmen en ciudad administrativa, las oficinas diseminadas que había en Ciudad Real van a quedar en desuso. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a analizar hasta qué punto podemos reconvertirlas en viviendas o no. Para que se me entienda, hay que ver cuestiones muy prácticas. Es decir, solamente la ubicación de dónde están los ascensores puede determinar que igual no podemos hacer más de 2 pisos por planta. Claro. Y no pueden ser pisos de 500 metros cuadrados, como comprenderá usted. Claro. O, por ejemplo, la normativa dice, y la normativa residencial es la más estricta, evidentemente, dice que todas las habitaciones tienen que tener luz natural. Los edificios de oficinas son más anchos que los de vivienda. Entonces, si no conseguimos cuadrar el que todas las habitaciones tengan luz natural, pues no es posible. Habría que hacer o bien tragaluces, o habría que hacer otro tipo de medidas que habría que analizar. Igual también si va a costar más el collar que el perro. O a lo mejor nos sale mucho más rentable coger y tirar esos edificios y levantar viviendas. Bueno, pues estamos en esa fase de decir, no nos quedamos quietos, no vamos a dejar que surja un problema a posteriori, vamos a adelantarnos a esos problemas mientras todavía estamos haciendo la expansión de otros centros administrativos. Vamos a analizar ya la reconversión de esos antiguos centros. El Quixote Crea aquí de Toledo no está incluido en esos edificios. El Quixote Crea tenemos un estudio que estamos todavía en redacción para reconvertirlo en la nueva sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. Sí. Lo que pasa que igual, que también es una obra que conllevaría mucho volumen de reconversión, primero de finalización y luego de reconversión, y eso es lo que todavía los arquitectos están analizando. Pero mire, esta misma semana tengo una reunión de seguimiento por el tema del proyecto, con lo cual sigue en marcha el trabajo de intentar plantear una solución para el Quixote Crea, que además yo creo que vendría bien en línea con todo el esfuerzo que está haciendo la comunidad autónoma, es decir, vamos a tener un nuevo estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, un nuevo estatuto que sale fruto del consenso entre las dos principales fuerzas políticas de la región, y el que eso se pueda culminar también en un proceso de modernización de lo que son las infraestructuras, teniendo en cuenta que parte de ese plan también es el que, donde actualmente están las Cortes de Castilla-La Mancha, dedicarlo a labores administrativas de la Junta, que permitiría el meterle más vida aún si cabe al casco histórico de Toledo, porque el trasiego de personal y de ciudadanos en las instalaciones administrativas siempre es mayor que el de las Cortes, donde la actividad pues se concentra más en los días de pleno o en los días de comisión, hay
usted que lo conoce Sí, de cerca, ahí hemos pasado un rato. sabe Sí. que la dinámica es distinta en unas cortes que en un edificio administrativo. Me queda poquito tiempo, pero quiero preguntar por las quejas de los usuarios de la van Ciudad Real Madrid, que se unen a las incidencias del AVE aquí en Toledo. Usted había mandado una carta al Ministerio de Transportes pidiendo explicaciones. ¿Le han dado respuesta? No, todavía no me han contestado. Y fruto de las próximas reuniones que vamos a tener con ellos en persona, podré recordárselo vivamente y de paso me pasaré por la oficina de correos de ahí del ministerio. Eso lo iba a ver decir. si Yo esta funciona mañana o no. dije que a ver si lo tienen en el buzón del spam. Claro, como ya- las normas de explotación del traparse. Ya han metido allí las Debe dos ser, cosas. sí, pero yo veo que algo no funciona cuando no podemos ni siquiera las administraciones dirigir nuestra propia queja. Bueno, consejero de Fomento, Nacho Hernando, gracias como siempre por Muchas gracias. venir a Radio Castilla-La Un Mancha placer. y buen día.